vamos a continuar con la clase de contratos. La idea es que a las 11:30 con el monitor, con Nicolás Montalvo, terminen ustedes la clase retomando lo del derecho de petición que habían ustedes revisado. Yo le hice como una lista de chequeo y sí observé que de pronto le faltan algunos requisitos que son los propios que se encuentran en el artículo 16 de la ley 1437. Uno de los puntos importantes que ustedes deben de colocar un capítulo, los motivos de la solicitud o la petición. Entonces, allí ustedes pueden colocar para un fin académico con posibles, de pronto, connotaciones judiciales. No sé si les parece bien, ustedes allí de todas maneras lo revisarán. Bueno, ahí alcanzan a ver las diapositivas. Sí, profe. Sí, Señor, señor. Los objetivos generales del módulo de contratación, y que ya habíamos nosotros formulado la clase pasada, es las nociones generales de los contratos. Y revisamos diferentes definiciones que se encuentran en la legislación colombiana. Entre ellos revisamos la del Código Civil, que se encuentra en el artículo 1464, revisamos la del Código de Comercio y finalmente el artículo 32 de la Ley 80 que nos trae diferentes pues, definiciones de lo que es la noción de contratos en la legislación. Otro objetivo que es general, las etapas de formación del contrato estatal, y de una vez podemos decir que no únicamente en Colombia, sino mundialmente es generalmente aceptado que las etapas de formación del contrato son tres: una fase precontractual que es de planeación, una fase contractual que es de ejecución y desarrollo del contrato estatal, y finalmente una fase postcontractual que es determinación y liquidación del contrato. Objetivos específicos entonces del curso de contratos. El primero, los mecanismos y la coexistencia de los modelos con los sistemas de compras públicas. ¿Por qué? Por regla general, siempre se habla que los mecanismos de contratación son los tradicionales, y así yo le denomino en la obra mía sobre sistemas de compras públicas. A propósito, les compartieron el material, Nicolás. A ver, Ángela, o Luisa, ¿quién va a hablar? no, qué pena, profe, se me encendió el micrófono. Ah, bueno, bueno, pero recibieron, Ángela, ¿sí recibiste la información? Isabela, Sí, profe, nosotros recibimos las diapositivas. eso, y le recibieron de pronto el material de algunas sentencias y los libros. No, profe, eso sí no lo recibimos. Ah, bueno, bueno. Nicolás, para que tomes entonces apuntes y hoy le compartas, son cuatro textos. Uno que es el tratado que se compone de dos tomos, es el Tratado de la Contratación Pública. Uno segundo que es régimen de la contratación, tal vez ese no se lo he compartido a Nicolás, pero entonces yo se lo puedo remitir. Otro que son potestades unilaterales, y finalmente lo que es el libro de sistemas de compras públicas. En este último, lo que son los sistemas de compras públicas, se hace una mención a lo que yo denomino mecanismos tradicionales y son los que generalmente siempre enseñan los docentes, y es la licitación pública, la selección abreviada, la contratación directa, el concurso de méritos, la contratación de mínima cuantía y lo que son las asociaciones público-privadas. En el libro yo propongo de que lo que son las asociaciones público-privadas viene a constituir una nueva, una modalidad autónoma de contratación, en tanto desde mi punto de vista, cuando se revisa la ley 1508 y la ley 1675 que habla de las asociaciones público-privadas, tanto de infraestructura como de patrimonios culturales sumergidos, ellas hacen relación a un procedimiento totalmente diferente al que se encuentran en las otras cinco modalidades. Eso me lleva entonces a decir, a diferencia de muchas otras personas que sostienen que son cinco las modalidades de selección,
que son seis, a las cuales se sumará entonces las asociaciones público-privadas. Pero conjuntamente con ellas se manejan lo que son los sistemas de compras públicas, para que ustedes lo entiendan de una manera cuando entran ustedes a Amazon o cuando entran ustedes a Mercado Libre o todo este tipo de plataformas donde ustedes hacen sus compras en línea. Entonces la pregunta es, ¿eso únicamente lo podemos hacer nosotros los particulares? Y la respuesta es no. Eso también lo podemos hacer las entidades estatales entrando a una página que administra Colombia Compra Eficiente que se llama la tienda virtual del Estado colombiano. Entonces yo entro a la tienda virtual del Estado colombiano y gestiono mis compras a través entonces de la plataforma que tiene dispuesta esta unidad administrativa especial de contratación pública y puedo comprar en tiempo real y en línea bienes y servicios. Y esa es una de las diferencias fundamentales frente a los tradicionales mecanismos de contratación. ¿Por qué? Porque los mecanismos de contratación es para obras, bienes o servicios. Los sistemas de compras públicas, al igual cuando ustedes gestionan sus compras en las plataformas, son para bienes y acá nosotros incluimos servicios. O sea, ustedes no van a contratar una obra pública a través de Amazon. La Amazon les suministra a usted bienes, entonces quiero comprar este electrodoméstico, yo quiero comprar de pronto estos zapatos, pero son bienes, bienes muebles que uno puede gestionar mediante las compras. ¿Se pueden hacer estas compras a través de los sistemas de compras públicas del Estado colombiano? La respuesta es sí. ¿Y lo puedo también hacer a través de unas modalidades convencionales? Sí. La pregunta entonces sería, ¿cuál utilizo? Entonces, desde mi punto de vista, será el ordenador del gasto y, digamos, la persona encargada de gestionar las compras, donde se nace la necesidad que nosotros hablábamos la clase pasada del decreto 1082 en el artículo 211, que nos habla de los estudios previos, y entre los estudios previos lo primero que identifica la necesidad, cuando yo identifico la necesidad, lo que tengo entonces que determinar es si me sale mucho más económico aplicar un modelo tradicional de compras o si me sale mucho más económico gestionar mi compra pública a través del sistema de compras. Entonces, en cuanto a tiempo, en cuanto a precios, en cuanto a desgastes, en cuanto a la economía en general, ¿cuál será entonces mejor? ¿Será que es mucho mejor aplicar una compra de un bien de características técnicas uniformes y de común utilización, como puede ser la papelería, donde yo lo hago a través de una selección abreviada y esa selección abreviada se puede demorar 2 meses? ¿O será que yo lo puedo hacer a través de un sistema de compras públicas donde yo accedo a la plataforma de Colombia Compra Eficiente de la tienda del Estado colombiano y compro eso en un día? Entonces, y encima de eso que lo compro en un día, puedo acceder a unos mecanismos que se llaman acuerdos marcos de precio. Y en el acuerdo marco de precio de pronto me sale mucho más económico. O por agregación de demanda. Y entonces me dirán ustedes qué es eso, agregación de demanda. Piensen ustedes que pueden ustedes entrar a una plataforma cualquiera como Amazon o como las tiendas que se encuentran dispuestas como Mercado Libre y tengan la posibilidad de pronto de no un solo comprador, sino varios compradores acceder a un mismo bien. Entonces la pregunta es, uy, ¿y eso será que me sale más caro? No, porque entre yo compré más volúmenes me sale mucho más barato. Entonces, hay una pestaña que cuando uno entra a la tienda del Estado, de la tienda virtual del Estado colombiano, que se llama agregación de demanda. Entonces yo entro allí y entonces encuentro que sí, yo como distrito de Cali necesito papelería, pero por allá encuentro que el municipio del Águila también. Y por allá el municipio de Cereté y por allá otro municipio. Entonces encuentro que hay comprando lo mismo que yo necesito 100 municipios, 80 municipios. Entonces la pregunta es, si yo compro por volúmenes, ¿será que me va a salir más caro? No, mucho más barato. Entonces la agregación de demanda es la forma en que se permite comprar grandes volúmenes de un mismo bien o de un mismo servicio a mejores precios para la entidad. Entonces, la pregunta que ustedes deben de hacerse dentro de como perteneciente el día de mañana a una entidad pública, a una entidad estatal, ¿será que yo aplico un mecanismo de selección donde yo hago una invitación, donde una cantidad de personas me van a traer aquí una serie de propuestas u ofertas y en eso yo me voy a demorar 2 meses? ¿O será que yo lo hago a través
de un sistema de compras públicas que se llama la tienda virtual del Estado colombiano o el SECOP 2 cuando aplique. Entonces, ¿cuál será mi mejor sistema? ¿Será que aplico ese? O por economías de escala, entonces es mucho mejor acceder a los sistemas de compras públicas. Simplemente lo que les quiero a ustedes informar, que a medida en que avanza la tecnología, el derecho trata de ir a los mismos pasos que hay estos avances tecnológicos. Y obviamente la contratación estatal no es ajena a todos estos avances tecnológicos y en tanto podrán utilizar estos sistemas de compras públicas que son permitidos, ¿no es cierto?, por la legislación. Sobre ese tema importante, creo que apenas en lo que es en el mercado académico, apenas hay dos textos, uno de la universidad externado que se llama del contrato estatal a los sistemas de compras públicas, diciendo o tratando de informar que yo utilizo un contrato estatal y el contrato estatal es el que yo conozco de manera lógica, pero también puedo saltar a un modelo transaccional donde yo gestiono mis compras públicas como Estado a través entonces de la tienda virtual del Estado colombiano. Recuerden ustedes que ese va a ser un tema que vamos nosotros a revisar con mayor detenimiento y me devuelvo de pronto un poquito, miren lo que va a ser entonces el contenido temático, miren, el contrato estatal, los principios, sujetos de la contratación. Y digamos que eso tiene un orden lógico. Primero que tenemos que entender qué es el contrato estatal. ¿Cuáles son los principios que rigen ese contrato estatal? Cuando yo hablo de sujetos, es cuáles son los partícipes que hacen parte de ese contrato estatal. Y ya cuando yo tengo determinados los partícipes, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de selección? Y finalmente, ¿cuáles son las potestades unilaterales? Entonces, digamos que son 5 puntos que son muy importantes y yo pensaría dentro de la experiencia que ese es el orden lógico para irlos abordando. Como quiera que eso es un objetivo específico, me detuve un poquito simplemente para hablarles de la diferenciación entre los mecanismos de selección, de que se habla en este primer punto como objetivo específico. Miren ustedes, objetivo específico, los mecanismos. A partir de la clase anterior que nosotros tuvimos, le pregunto de manera general y que cualquiera lo puede responder, me levanta la mano. ¿Cuáles creen ustedes que serían los mecanismos de selección, no para el contrato estatal que estamos hablando de Ley 80, que es el Estatuto General de Contratación Pública, CAP, sino para los contratos de regímenes exceptuados? ¿Serán los mismos? ¿Serán diferentes? Escucho, ¿qué opinan? ¿Quién levanta la mano? Para no aplicar la democracia. ¿Alguien levanta la mano? No se preocupen por equivocarse. Hola, profe. ¿Quién me habla? Es que, Matías Camacho, es que no tengo la opción de levantar la mano. Ah, bueno, a ver, pero te escuchamos, Matías, no te preocupes. Sí, ¿Será pues que, yo será que creería la tengo que... ¿Me puede repetir prohibida? la pregunta? Sí. Mira, cuando nosotros hablamos de los mecanismos de selección, hablé yo de los tradicionales, que son los 6: la licitación, la selección abreviada, la contratación directa, el concurso de mérito, la contratación de mínima cuantía y las APP. Y conjuntamente con ellas, el Estado, las entidades estatales pueden aplicar los sistemas de compras públicas, que es la forma en que yo compro entonces en línea bienes y servicios, porque fíjate que esa es la diferencia, que los otros son obras, bienes o servicios. Yo a través de los sistemas de compras públicas no puedo contratar una obra pública, por ejemplo. Eso no, eso. Y esa es una de las grandes diferencias, ¿no es cierto?, que hay frente a las demás modalidades. Bueno, tenemos claro que eso es para el contrato estatal de régimen de derecho público, podemos decir. Sí. ¿Cuál será entonces el mecanismo, la modalidad en que yo selecciono como entidad mi contratista cuando estoy en un contrato de régimen exceptuado? ¿Serán los mismos o serán diferentes? Pues, pues yo diría que no son los mismos porque en el régimen general pues se aplican más como disposiciones de la ley 80 del ECAP y en el régimen exceptuado se puede usar, por ejemplo, no sé, como normas de derecho privado o Sí, de un régimen o de leyes especiales también. ¿de Entonces en acuerdo? ellas cambian. Entonces obviamente no serían lo mismo. Eso. Entonces, Matías, si yo hago eso, entonces, ¿qué será lo que yo implemento? Mm, a lo mejor podría ser algún tipo de norma de la ley comercial o del código de comercio. ¿Y la ley comercial me permite alguna modalidad o qué? ¿O eso es abierto? ¿Qué hago?
Pues ya tocaría entrar a revisar porque la verdad ya hasta Bueno, ya no. bueno, entonces para que No sé. apunten de una vez y lo tengan claro, lo que son las entidades que aplican un régimen de derecho público utilizan entonces los mecanismos y los sistemas de compras públicas. Los de regímenes exceptuados implementan manuales de contratación. Manuales de contratación. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Profe, qué pena interrumpirte. ¿De pronto puedes repetir un poquito más despacio, por favor? Claro, mira, me voy un poquito, voy a adelantarme en diapositivas y voy a ir a lo que son los mecanismos para que la puedan entender como más claro. Miren, 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 esto, los contratos, la pregunta es, ¿qué aplica el contrato regido por el ECAP, que es el régimen general? ¿Sí? En el primerito que está arriba de la diapositiva. Entonces, ese aplica a derecho público, esa es la regla general. ¿Será derecho público puro? Y la respuesta es tampoco. Es mixto. ¿Que tiene un régimen público más fuerte? Sí, es muy cierto. Pero ¿por qué es mixto? Porque si ustedes leen ese artículo 13 que yo les puse a leer la clase pasada, no sé si ustedes recuerdan, dice normatividad aplicable y dice al presente estatuto se le aplicarán las normas comerciales y civiles salvo lo que esté expresamente dispuesto en esta ley. ¿Qué significa eso? Que también aplica a derecho privado. Listo. Pero digamos que estos de régimen general, que son en principio de derecho público, la forma en que seleccionan su contratista es a través de dos formas. Lo que yo llamo mecanismos convencionales, y es importante, Nicolás, que le comparta entonces ese texto mío sobre sistemas de compras públicas, los mecanismos convencionales, que son los seis que acabamos de nosotros denunciar, y también pueden aplicar sistemas de compras públicas. Voy a otra diapositiva más adelante cuando vamos a ver nosotros los mecanismos y se los muestro para que lo tengan en cuenta. Mire todo lo que tenemos por ver, mejor dicho, en el semestre. Entonces, mecanismos, estos son principios, y que todo va como en un orden lógico y ya ustedes tienen esta diapositiva que es muy importante pues que las tengan. Diferencia, estos son los partícipes. Después de los partícipes vienen los mecanismos, mira. Entonces, mira, los mecanismos de selección o contratos regidos por el ECAP aplican, si están viendo allí, modalidades convencionales y sistemas de compras públicas. La pregunta es, ¿y qué aplican los contratos de régimen exceptuado? Aplican derecho privado y como aplican derecho privado, ellos adoptan manuales de contratación, ¿sí ven? Adoptan manuales de contratación. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo porque el día de mañana ustedes los van a visitar organismos de control, si están pues perteneciendo a una entidad pública y el organismo de control lo primero que le va a pedir es manual. Y eso es lo que tiene que pedir. El organismo de control no puede decir, es que venga, ¿y dónde está el procedimiento de la selección abreviada que usted aplicó? No, no es que yo no aplico eso. Yo soy de régimen exceptuado, por lo tanto yo no tengo modalidades convencionales, ni tampoco es obligatorio que utilice sistemas de compras públicas. Yo adopto un manual de contratación. Como representante del Instituto Colombiano de Contratación Estatal, yo he adoptado muchos manuales de contratación para diferentes entidades de regímenes exceptuados, como UNE, como EPM, como Incali, como EMPAS, como Aguas de Manizales, como Empresa de Energía Pereira. Y en todas estas entidades que yo adopto ese manual de contratación, yo implemento apenas dos modalidades de contratación. Dos modalidades. Y me toca que incluir con la adopción, o sea, cuando yo presento mi propuesta a la entidad de régimen efectuado, una capacitación, pero una capacitación no únicamente para los servidores que hacen parte de la entidad, sino también para organismos de control. Porque el organismo de control generalmente no entiende, oiga, ¿cómo así que ese manual de contratación tiene dos modalidades? Y eso es lo primero que preguntan, ¿cómo hay que tiene dos modalidades? Y sí, sí tiene dos modalidades, ¿cuál es el problema? Aquí estamos en la autonomía de la voluntad de que habla el artículo 1602 del Código Civil. ¿Cómo así? Sí, nosotros aquí tenemos la autonomía de la voluntad. Bajo la autonomía de la voluntad hemos adoptado dos modalidades nomás. Entonces yo siempre adopto dos modalidades, la invitación pública e invitación privada, chao, no hay más modalidades de selección. Entonces fíjate que existe entonces una libertad de adoptar entonces mecanismos para yo seleccionar a mi contratista. Ahora, como los sistemas de compras públicas no son obligatorios,
yo implemento en el manual de contratación una cláusula, diga, estas son las modalidades, invitación pública, invitación privada, no se realizará la invitación para que presenten y se acojan a lo que diga un pliego términos de referencia. Yo no utilizo esas palabras, yo utilizo, yo utilizo condiciones contractuales. ¿Y eso para qué? Para sacar de la idea del organismo de control, el procurador, la Contraloría, o si de pronto viene la Fiscalía, ¿no es cierto?, a hacer una auditoría o a iniciar un procedimiento de carácter penal, saquen de la cabeza que aquí se aplica Ley 80. Entonces, en la Ley 80 se hablaba antes, en el decreto 222, por allá de 1983, de términos de referencia, se hablaba de pliegos de condiciones. Entonces, yo trato de sacar ese lenguaje de los contratos que son de regímenes exceptuados para que la gente no se enrede con eso y sepan de que esto no es Ley 80, esto no es el ECAP, que es el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, esto es un régimen exceptuado y como régimen exceptuado entonces aplicamos normas diferentes a las de allá. Entonces yo implemento eso. Y entonces, de lo primero, ¿cómo así que dos modalidades va a tener? Y yo sí, ¿cuál es el problema? Si nosotros vamos a la historia de la implementación de los diferentes mecanismos de contratación, la ley 80, la que usted se duele hoy por hoy, apenas tenía dos modalidades. Entonces, dentro de la capacitación, yo siempre introduzco esta diapositiva. Línea del tiempo de las modalidades de selección en Colombia. Entonces, cuando recién se expidió la ley 80, miren ustedes, ahí apenas existía la licitación y el concurso. No había más modalidades. ¿Cuál es el problema? Es que la propia ley pública, de derecho público, implementaba dos modalidades. Entonces, ¿usted por qué me viene a mí a exigir, cuando estoy yo dentro de la autonomía de la voluntad, que ahora el 1602, el pacta sunt servanda entre las partes, ¿por qué me vienen a mí a exigir más modalidades? Y fíjense que la ley 80 de 1993 estuvo con esas dos modalidades durante 14 años. Solamente fue con la expedición de la ley 1150 del año 2007, del artículo segundo que hemos nosotros revisado en la clase pasada, que implementó tres modalidades nuevas para completar cuatro. Y fíjense que ustedes por eso cuando abren la ley 80 encontrarán a lo largo y ancho de toda la ley que la denominación o la noción concurso y la noción términos de referencia que nació con la ley 80, la encontrarán ustedes un interlineado, en negrilla, en comillas, en paréntesis, dependiendo del texto que ustedes tengan de la ley, y siempre va a tener un pie de página que va a decir todas, derogado por el artículo 32 de la ley 1150 del año 2007. ¿Por qué? Porque pues la ley 80 traía apenas esas dos modalidades como implementación para seleccionar a mi contratista. No sé si esa parte les quedó claro hasta allí. Entonces, ¿qué aplican o qué adoptan las entidades de regímenes exceptuados? Ellas aplican entonces manuales de contratación. Y los manuales de contratación, el que adopte entonces finalmente la entidad. La pregunta que debemos de hacer no es, ¿y cómo se adoptan? No, pues ustedes se sentarán. ¿Y qué criterios hay? Si ustedes le dan una revisión, y eso lo vamos a ver más adelante, Colombia compra eficiente dar menos unas siete pautas, unos 7 criterios que deberán siempre introducirse. ¿Cuáles? Que al menos usted deberá establecer un procedimiento para el mecanismo de selección. Entonces, como procesalmente se debe hacer. Entonces, usted pedirá una invitación, pedirá dos invitaciones, tendrá un término para que las personas que crean que reúnen las condiciones contractuales presenten sus propuestas u ofertas, que las mismas se evalúen, que después de hacer la evaluación se hace claro, un orden de elegibilidad y finalmente se adjudicará. No sé, digamos que ese podría ser un procedimiento. Lo importante es que Colombia con Proficiente dice, usted establezca la modalidad y diga qué procedimiento va a aplicar. Y la otra, en caso de empate, ¿cuáles son los criterios de evaluación y de desempate? Entonces son una serie de criterios que son 7 en total que tiene Colombia con Proficiente. No como ocurrió en una ecuación que nosotros visitamos en el instituto, una entidad de régimen exceptuado de servicios públicos en Bucaramanga. Y entonces el manual de contratación eran 2 artículos. Entonces, el primer artículo, al presente estatuto se le aplicarán las normas de derecho privado.
Segundo, el presente manual de contratación rige a partir de su publicación y chao. Fíjese que entonces la pregunta es, ¿será que es la nada del derecho privado lo que yo puedo aplicar? No, Colombia Compra Eficiente al menos ha determinado unos criterios mínimos que deben de contener los manuales de contratación. Ahora, ¿quién debe de adoptar un manual de contratación? Yo creo que debe ser una persona experta. ¿Por qué? Yo he ido a entidades, a cualquier pues, lugar del país que uno visita y uno lo primero que pregunta, venga, veo el manual de ustedes. Y resulta que el manual tiene hasta 8 modalidades de selección. Y, oiga, pero pues ¿cómo así? Si la norma pública apenas tiene 8. ¿Ustedes saben cuál es el propósito de que ustedes apliquen derecho privado y adopten manuales de contratación? Es porque ustedes de pronto están actuando a nivel de competencia. Entonces, si usted establece aquí un manual de contratación donde sea más engorroso que la ley 80, pues no estamos haciendo nada. Entonces, ustedes no van a ser competitivos. No sé si me están siguiendo y me entienden un poquito. Porque si yo voy a adoptar un manual, y bueno, quiero decirlo, a mí me tocó que implementar el manual de contratación de allá en Cali, de las empresas públicas de Cali. Y cuando yo adopté el manual de contratación, había un procedimiento que se demoraba 8 meses. 8 meses. Yo digo, oiga, pero cuando ya compremos aquí, y sobre todo en el tema de servicios públicos, y piensen ustedes en el tema de tecnología, la tecnología entonces que estaba contratando para hoy, resulta que me la adjudican dentro de 8 meses, cuando esa tecnología ya debe estar obsoleta. Entonces, la razón por la cual yo tengo que tener unos mecanismos ágiles es precisamente porque el señor Carlos Slim del lado, ¿no es cierto?, contrata y contrata el mismo día. Entonces, yo como entidad no, nosotros acá como entidad y por el tema de transparencia, entonces vamos a implementar una modalidad que va a demorar 8 meses. No estamos haciendo nada. Y yo creo que gran parte de la competitividad que perdió nuestras empresas públicas fue eso, fue eso. Durante muchos años ellos tenían como 7 modalidades y la modalidad más ágil demoraba 2 meses y la más engorrosa 8 meses. Entonces, oiga, no. Entonces yo adopté un manual que es mucho más ágil. Todos los manuales que yo adopto son apenas con 2 tipos de modalidades. Eh, Tuve críticas a nivel nacional del señor, por ejemplo, Vargas Lleras, que me dedicó a mí una columna del Tiempo el domingo y, diciendo allá se adoptó un manual para robar. No, no, pues, no es para robar. Lo que pasa es que la ley lo permite, por un lado, por ser competitivos. La cosa es la persona que vayan a sentar allí, qué finalidad le va a dar entonces a la flexibilidad que tenga o no el manual de contratación. Eso es una cosa diferente. Entonces, el hecho de que exista un manual en ese sentido no quiere decir que está hecho para que se aplique o se adopte una corrupción interna dentro de un código de buen gobierno de las empresas de servicios públicos. Es otro cuento diferente. Otro tema específico es el SECOP y su evolución. El SECOP en Colombia nace en el artículo tercero de la Ley 1150 del año 2007, pero fíjense que si ustedes le dan una lectura a ese artículo tercero, el SECOP como tal fue creado normativamente, no obstante, la misma empezó su operatividad únicamente fue en el año 2011. ¿Por qué? Porque el artículo tercero informaba que el SECOP como sistema electrónico de contratación pública, donde se va a informar y hacer la publicación, en principio era una publicación, pues debía ser administrado por una entidad. Y la entidad que lo administra hoy por hoy es Colombia Compra Eficiente, que es una unidad administrativa especial dentro de la estructura del Estado colombiano. Sí, pero la pregunta es, ¿y cuándo se creó Colombia Compra Eficiente? Y si ustedes van y revisan, fue creado por el decreto 1472 de noviembre 6 del año 2011. Pero el SECO fue creado en la ley 1150, es del año 2007. ¿Qué quiere decir eso? Que fue creado normativamente y estuvo 4 años allí, en el papel, pero únicamente empezó a operar como tal una vez se creó Colombia con Eficiente, y ni siquiera fue en el año 2011. Realmente su operación y su funcionalidad fue en el año 2013. Después viene, voy a adelantarme a estas recomendaciones de la OCDE, el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, donde dice, vea, migrar al SECOP 2 es muy importante. Entonces, atendiendo a esta recomendación de la OCDE, de la OCDE, es que se empezó entonces en el año 2015 a hablar del SECOP 2. Y entonces la pregunta es, ¿y qué diferencia hay entre el SECOP 1 y el SECOP 2? Entonces, si ustedes van a las diferentes circulares que tiene Colombia Compra Eficiente,
Colombia Compra Eficiente le va a decir, el SECOP 1 es una herramienta de simple publicación, el SECOP 2 es una herramienta transaccional. ¿Qué significa eso? Que yo las compras públicas, los mecanismos de selección, los hago en tiempo real, en tiempo real. Y todo lo hago a través de la plataforma. La invitación la hace la entidad pública a través del SECOP 2. Las propuestas se presentan. Bueno, por ejemplo, si yo subo los pliegos de condiciones o los prepliegos, yo hago observaciones como persona de pronto posiblemente interesada en esa selección. Lo hago en tiempo real. Y las observaciones me las tiene que contestar la entidad estatal por allí mismo, en tiempo real. Y los pliegos definitivos los publica allí. Y yo presento mis propuestas allí. Y la evaluación me sale allí. Es diferente a la herramienta anterior que era de publicidad. ¿Qué significaba eso? Se publicaban unos pliegos, el cronograma de la modalidad de selección, y en ese cronograma decía, mire, ustedes deberán presentar a la entidad las propuestas u ofertas, y la entidad pues dice, pues digamos que todavía hay un SECOP que es simplemente de publicidad, dentro de los 3 días siguientes se hará la publicación, pero es diferente entonces que hacerlo en línea, porque la otra es una compra que yo hago en línea, la hago en línea en tiempo real, por eso dicen que es transaccional. No obstante, no sé si pueden ustedes ir abriendo la ley 2295 en el artículo 53, no modifica, sino que introduce un nuevo inciso al artículo 13 de la ley 1150 del año 2007. Y ese inciso es ¿para qué? En principio, digamos que inicialmente habla de los principios, el artículo 13, que no se aplicarán los principios de ley 80, sino los de la función administrativa, el artículo 209, y los principios de la función fiscal, que habla el artículo 267. Pero fíjense que ese inciso segundo dice sobre la obligatoriedad de las entidades que son de régimen exceptuado para publicar, fíjense, dice ustedes allí si ustedes leen con cuidado, para publicar toda su actividad contractual, y dice en el SECOT 2. Y entonces viene la pregunta, pero el SECOT 2 es transaccional, porque habla de publicidad. ¿Alguien tiene por ahí para que leamos el inciso segundo? No tanto el primero, sino el inciso segundo, que es el que se introduce para el artículo 13 de la ley 1150, pero se encuentra en el 53 de la 2295. ¿Sí lo encontraron? ¿Alguien lo tiene? Artículo 2. El artículo 53 de la 1150. Perdón, de la 22.9. Es el artículo 13. Es que, miren, el artículo 13 de la ley 1150 habla de los principios para entidades de regímenes que no aplican entonces el Estatuto General. Pero posteriormente viene la ley 2295 en el artículo 53 e introduce un nuevo inciso a ese artículo 13. Entonces lo pueden encontrar ustedes en el 13 de la 1150, o lo pueden encontrar en el artículo 53 de la ley 2295. ¿Cuál abrieron? En ambos la van a encontrar. Yo estoy en la 2255. 95, 95, 95. Vamos al 53, Isabela. Voy a buscar yo por En acá a este ver. solo me aparece al artículo 5, Sí, ¿qué dice? pero es que solo me aparece hasta el artículo 5. ¿Qué? Apágalo ahí. Que solo me aparece hasta el artículo 5. No me aparece nada más. Eh, Entonces, debe ser 2195, entonces, la ley. Mm, ujú. Sí, es la 2195.
Desde el artículo 53, vamos a ver. 53. Ahora, Ese, 2195 dice adiciones. Fíjense que no es que sustituya ni modifica, sino que, bueno, les dije yo, está adicionando un inciso al artículo 13 de la ley 1150. Leamos. Pero el inciso que realmente introduce, que es el segundo, en desarrollo de los anteriores principios, dice, ok, dice, el desarrollo de los anteriores principios deberán publicar los documentos relacionados fíjense, con su entonces, ahora actividad. allí, Luisa, fíjate, allí habla de publicación, deberán publicar, dice, sigue. eh, su actividad contractual en el sistema electrónico para la contratación pública, SECOP 11 o la plataforma transnacional que haga sus veces. Ese 11 que tú lees no realmente no es 11 sino 2. Ok, Son dos. en números romanos. Pues en el SECOP 2 deberán hacer la publicación. Entonces la pregunta es, bueno, pero si Colombia Compra Eficiente nos está diciendo que el SECOP 1 es de publicidad y el SECOP 2 es transaccional, ¿cómo así que me está diciendo la ley que yo debo publicar en el SECOP 2? Si allí yo utilizo entonces un mecanismo transaccional. ¿Será que hay una incoherencia en la ley? ¿Ustedes qué creen? La respuesta es, pues hasta que no lo declaren inexequible, la norma es válida. Lo que hizo entonces es que hay que entender una nueva noción o definición de lo que es el SECOP 2. Entonces, el SECOP 2 debe tener una doble comprensión. El SECOP 2 será una plataforma transaccional para los contratos estatales que apliquen el régimen general. Esto es en las normas de derecho público del ECAP. Pero también será de simple publicidad para las entidades de regímenes efectuados en los términos que habla el artículo 53 de la Ley 2195 del año 2023. Entonces, si ustedes abren el texto mío dice, mire, Colombia Compra Eficiente, hay que complementarle esa definición del SECOP 2. Esa fue una definición válida hasta antes de la expedición del artículo 53 de la ley 2195. Hoy por hoy, el SECOP 2 no es únicamente no es simplemente de un mecanismo transaccional, sino que también es de publicidad. Entonces tiene un doble entendimiento, tiene un doble entendimiento. Deberá entenderse que será transaccional y también será de publicidad para las entidades de regímenes execuados. Por eso, cuando ustedes entran a la plataforma de Colombia Compra Eficiente, lo abre, dice SECOP 2, porque te da la opción de las dos pestañas, SECOP 1, SECOP 2, te le da la pestaña al SECOP 2, y en el SECOP 2 por allá abre también otra pestañita chiquita que dice publicación entidades exceptuadas. Entonces usted le da allí el clip y ya le permite entonces gestionar como si estuviese dentro de lo que es la pantalla del SECOP 1. Entonces usted publica allí. No le permite entonces hacer entonces un procedimiento transaccional para las entidades de regímenes execuados porque ellas tienen entonces una pestaña especial cuando uno entra entonces al SECOP 2. Por allá usted encontrará entonces la pequeña pestañita que usted entonces entrará para hacer publicidad dentro de la plataforma del SECOP 2. Bueno, eso en cuanto pues a lo que ha sido la evolución de lo que es el SECOP 2. Fíjense que inicialmente cuando se introduce en la legislación, en el artículo tercero de la ley 1150, no se hacía distinción de SECOP 1, SECOP 2, simplemente SECOP, SECOP, SECOP. Y ojo, si ustedes leen ese artículo tercero, dice, ojo, el SECOP es una herramienta, no constituye un organismo nuevo. Otra cosa es que una entidad administre esa plataforma. Leamos el artículo tercero de la ley 1150 para que les quede claro, porque cuando ustedes escuchan hablar del SECONDO, eso no es un organismo, no es una entidad. Entonces, si yo en el examen les voy a preguntar, vea, ¿es un organismo vinculado o adscrito? No, ni vinculado ni adscrito, eso no es nada. Eso es una herramienta, una herramienta tecnológica para hacer las publicaciones.
o para implementar un mecanismo transaccional, o cuando se trate de una entidad de regímenes exceptuados para hacer su publicación, pero no es una entidad como tal, ni descentralizada, ni tampoco es un organismo que sea de pronto adscrito sin personería, nada de esas cosas, o sea, no hace parte dentro de la estructura del Estado. Encontraron el artículo tercero para que lo lean. El que habla de procedimiento, profe. No, la ley 1150 del año 2007. Voy aquí a ver si lo abro, que ustedes están un poquito lentos o yo estoy más rápido, no sé. Profe, ¿cuál artículo? Tercero. El que dice concurso de méritos. No, señor. Eso es el artículo segundo, numeral tercero. Es otra cosa diferente. Ley 1150. Sí, señor. Ley 1150 dice concurso de méritos, el artículo tercero. Artículo tercero de la ley 1150 del año 2007 dice de la contratación pública electrónica. La estoy leyendo. Miren a ver qué fue lo que abrieron ustedes allá. De pronto abrieron la ley del Perú. Es Vea, que yo estoy en la SWIN. No sé si aquí esté ah, diferente, que la del Senado no me Bueno, cargó. entonces dice, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, los expedientes de los actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual podrán hacerse por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos podrán utilizar soportes, medios y aplicaciones electrónicos. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplan con las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional. Lo anterior sin perjuicio de la publicación prevista en el numeral tercero del artículo 30 de la Ley 80. Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el Gobierno Nacional desarrollará el sistema electrónico para la contratación pública SECOP. Fíjense. Para todo ese tema que nosotros hablamos, dice, vea, el gobierno podrá, ¿sí ve? ¿No es cierto? Entonces efectivamente, el gobierno lo que hizo fue desarrollarlo y para ello creó Colombia Compra Eficiente, pero Colombia Compra Eficiente fue creado en el año 2011, pero fíjense que la ley es del año 2007. Por eso yo les dije, fue creado en el papel, pero quedó 4 años sin materializarse como tal. Entonces, miren los literales siguientes. Mire, literal A. Dispondrá de las funciones tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónica bajo los métodos de selección señalados en el artículo segundo, que son las modalidades de selección. Fíjense que en el artículo segundo fueron las modalidades de selección que se introducen. Recuerden esa línea del tiempo que yo les coloqué de las modalidades de selección adoptadas en Colombia. Ley 80 del 93, después 1150. ¿De cuándo? El 2007. ¿Cuánto tiempo? 14 años después. 14 años después fue que se implementaron esas modalidades y eso son las que hace referencia aquí. Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de soportes para las entidades estatales y la ciudadanía. Entonces, el día de mañana si le dicen, venga, doctora, usted que es la secretaria jurídica, directora, o la que haga sus veces, o secretaria general, no sé, de esta entidad, ¿será que nosotros podemos implementar no en el SECOT, sino en la página de nosotros? No, ahí lo dice claramente, esa es la única forma de realizar usted esa publicación y adoptar entonces es a través del SECOP. Bueno, mire, integrará el registro único empresarial de las cámaras, parágrafo. Miren ese parágrafo tan importante. En ningún caso, la administración del SECOP supondrá la creación de una nueva entidad. Entonces, el SECOP como tal es una herramienta, no es entonces, no es un organismo importante que lo tengan en cuenta. Otro objetivo específico, la teoría de los actos separables. En términos sencillos, ¿qué es eso? La teoría de los actos separables. Hay un punto dentro
de lo que es la formación del contrato estatal, que ya les dije a ustedes, esa es la fase precontractual y postcontractual, hay un punto muy importante que es el que hace de mojón y divide lo que es la fase precontractual con la postcontractual. ¿Y cuál es ese punto? ¿Cuándo se entiende perfeccionado el contrato? ¿Cuándo se entiende perfeccionado? Y entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿El contrato se entiende perfeccionado por voluntad de las partes o cuando el mismo se celebre por escrito? O sea, conforme al artículo 1500 del Código Civil, ¿el contrato es consensual o es solemne en este caso? ¿Ustedes qué creen? Luisa, ¿qué opinas? ¿Será que es solemne o es contractual? Felipe, ¿qué opinas? Yo creo que es solemne, profe. Ah, y eso, y así lo dice el artículo 41, ¿sí o qué? Llamo el 41 de la ley 80. Dice, los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se le vea escrito. Entonces, yo en alguna ocasión en una capacitación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que me invitaron como capacitador, entonces escuché a una persona, pues no digo quién, una persona, es que los contratos de prestación de servicios profesionales son solemnes porque así lo dice el artículo 41 y como que tiene la razón, ¿no es cierto? Pero pues, vean ustedes que ustedes van a tener una gran diferencia frente a todos los demás. Pero yo les dije a ustedes que la primera clase era la más importante. Y la primera, porque todo esto que yo les empiezo a decir es porque ustedes ya deben de tener al menos un concepto claro sobre la noción general de lo que es el contrato estatal. Entonces, el contrato estatal, por eso en el tratado que ustedes lean, que es el tomo uno, yo hablo de la ontología del contrato estatal, ontología del contrato estatal. Pero el contrato estatal es uno. Lo que lo diferencia es qué, dije yo. Felipe, ¿qué lo diferencia? El régimen jurídico aplicable. Entonces, si yo aplico un régimen jurídico de derecho privado, pues yo no puedo decir que ese contrato que es de régimen exceptuado es solemne, sino que es consensual. Entonces, fíjate que para efectos de entender el perfeccionamiento del contrato, yo tengo que hacer una distinción. ¿De qué contrato estatal estoy hablando yo? ¿Del contrato estatal del ECAP o del contrato estatal de régimen exceptuado? Porque si es del ECAP, la respuesta que me dio Felipe es cierta, porque así lo dice el artículo 41. Y ojo, ¿será que tiene excepciones? Tiene excepciones. En principio se entenderá que es solemne. ¿Tendrá algunas excepciones? Claro. Hay una excepción incluso, que es de carácter legal. Es de carácter legal. O excepciones de carácter legal son dos, yo he identificado. No sé si de pronto ustedes que se vuelvan unos estudiosos del tema de la contratación encontrarán otra. Pero la primera, la urgencia manifiesta que se encuentra en el artículo 42 de la ley 80, esa es una excepción. No exigirá contrato para la celebración. ¿Por qué? Porque estamos en unas situaciones de calamidad y urgencia que exigirán entonces la prestación de servicios, el suministro de bienes o la ejecución de obras en el inmediato futuro. O la otra, la del artículo 94 de la ley 1474 que habla de la contratación de mínima cuantía. Si ustedes van allá, encontrarán que el artículo 94 en el literal D dice, para todos los efectos de la celebración del contrato se entenderán que el mismo es la invitación y la propuesta. ¿Hay contratos? No, no hay contratos. Entonces hay una excepción, sí hay una excepción. Igual sucede cuando estamos en los contratos de regímenes exceptuados. Aplica derecho privado. La regla general es la consensualidad. ¿Será que también existe solemnidad? Y claro que sí. Un ejemplo típico, si yo voy a comprar un inmueble, me van a exigir una solemnidad y no cualquier solemnidad, sino una escritura pública. Entonces, el contrato de compraventa de bien inmueble yo lo puedo hacer entonces de manera consensual. No, me exige una solemnidad. Entonces, fíjese que ese tema de reglas absolutas no existe. La regla general en los contratos de régimen general, del régimen del ECAP, es que deberán ser solemnes. ¿Existen excepciones? Sí, existen excepciones.
¿La regla general en el derecho privado es la consensualidad? Sí. ¿Existen excepciones? Sí, claro. Cuando haya mutación del derecho de dominio, cuando haya imposición de gravámenes o servidumbres, y cuando así lo diga expresamente la ley, entonces me exigirá que sean solemnes y en algunos casos unas solemnidades especiales, como el tema de la escritura pública. Entonces, es importante cuando se habla de la teoría de los actos separables, ¿cuándo se entiende perfeccionado el contrato? Y ese perfeccionamiento, entonces, dependiendo de la claridad que ustedes tengan del contrato que ustedes estén revisando, la tipología y el régimen aplicable, entonces el perfeccionamiento en algunos casos será solemne o en algunos casos podrá ser consensual. ¿Y eso por qué es importante? Porque a partir de allí nace, digamos que unas obligaciones y un propósito principal importante, y es que a partir de que se perfecciona o que se entiende celebrado el contrato, empieza la fase de ejecución y desarrollo del contrato y nacen las obligaciones recíprocas. Por una parte, como lo dice el artículo 41, cuando me pongo de acuerdo en el objeto y la contraprestación, ¿qué quiere decir eso? Que las obligaciones que se encuentran en ejecución de ese objeto contractual deberé yo cumplirlas como contratista, y yo como entidad contratante tendré la obligación de remunerar, ¿no es cierto?, la ejecución de ese desarrollo. Y claro, es importante porque ahí nace digamos, ese propósito principal. Pero a la vez de ese propósito principal dentro de la teoría de los actos separables, es importante determinar cuándo se entiende celebrado o perfeccionado el contrato. ¿Y eso por qué? Porque ¿será que los actos previos a la celebración podré demandarlos de igual manera dentro de los mecanismos de control que se encuentran en el artículo 135 y siguientes de la ley 1437? ¿O serán los mismos actos posteriores a la celebración del contrato que podré entonces enjuiciarlos, impugnarlos o demandarlos de la misma manera que los actos precontractuales? Y ahí es donde toma importancia la teoría de los actos separables, no únicamente para determinar las obligaciones de los cocontratantes, sino para determinar cuál es el medio de control adecuado para yo demandar esos actos. ¿Será que los actos previos a la celebración se demandan de igual manera que los actos posteriores? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los actos previos, la regla general es que se demandan a través del medio de control de nulidad y restablecimiento, mientras que los actos posteriores a la celebración será entonces una controversia contractual de que trata el artículo 141 de la ley 1437. Entonces, ¿es importante? Claro que sí. Dentro de los objetivos específicos vamos a tener lo que es la forma, contenido y perfeccionamiento del contrato. Recomendaciones entonces que nos ha dado para Colombia la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OIT. Primero, adoptar un estatuto único. Ojo, el hecho que sea una recomendación de un organismo internacional, ¿será que es correcto? No sé. ¿Ustedes qué opinarían de adoptar un estatuto único de contratación pública? ¿Ustedes qué opinarían? Pero, profe, dicho estatuto incluiría a entidades que compitan contra empresas privadas o solamente públicas. Pues de, Claro, como allá de pronto piensan que estamos en Suiza, para ellos esto acá es una belleza. Entonces, adoptar un estatuto único significa que allí yo meto a todas. Meto entonces al distrito, meto los municipios, meto los departamentos, meto los ministerios, meto los departamentos administrativos, organismos adscritos y vinculados. Pero ¿sabe qué? Ahí también metemos al Banco de la República, metemos nosotros a las universidades, metemos a la empresa de servicios públicos, todas esas que son supuestamente régimen especial, y le decimos, todas van a aplicar un mismo estatuto. ¿Ustedes qué opinan? no, profe, absurdo. Absurdo porque no Locura, tienen cómo una competir locura. con los Bueno, privados. una locura, pero es una recomendación de la OCDE, una recomendación. Eso es lo que yo siempre espero de ustedes, que sean críticos. ¿Será, porque lo dice un organismo internacional, será correcto para nuestras realidades internas en Colombia aplicar un estatuto único y que todos apliquen la misma normatividad? No, ahí sí nos vamos a la política de Aristóteles, cuando habla de la igualdad. Ah, sí, la igualdad.
pero la igualdad en su derecho de igualdad como dimensión de diferenciación. Yo soy igual entre mis iguales. A mí no me pongan a aplicar al público público igual que al privado. No, 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 no. Entonces, el tema de la igualdad absoluta, como lo tratan también de explicar en algunas ocasiones, como lo tratan de aplicar en algunas ocasiones, en términos políticos, no, no. Entonces, tanto así que de la igualdad se ocupó Aristóteles en 7 libros, que es su obra magna, que es la política. Imagínense, el derecho de igualdad en su dimensión de igualdad como diferenciación. Y llego a la conclusión, ¿por qué? Porque no todos somos iguales, no todos somos iguales. Dime, María José. Profe, este también era lo que tú nos decías en la primera clase, que era que no se podía, digamos, aplicar un solo estatuto para ambas entidades porque son entidades que tienen distintas condiciones. Entonces sería como desproporcional y también pues muy grave como aplicar las mismas condiciones, el mismo estatuto en entidades que son diferentes, porque eso significaría que hay que, por así decirlo, como que no se evaluarían las condiciones de cada entidad y sus beneficios y desventajas. De acuerdo, María José, de acuerdo. Y por eso tanto el constituyente o el legislador efectúa por alguna razón, o puede ser por razones de competencia, como es el caso de los servicios públicos, y así lo dice claramente el artículo 365 de la Constitución. O sabe qué, yo lo efectúo por el tema de la autonomía. La autonomía universitaria, entonces, fíjese, entonces es un criterio que se aplica para las universidades públicas. O puede ser la independencia, no, el Banco de la República debe ser independiente a todas las políticas del gobierno. Entonces, ¿cómo así que se van a implementar las políticas a fuerza? Por eso se habla de la autonomía de los diferentes organismos y entidades y de las ramas del poder público. Eso debe garantizarse. Entonces, en la medida en que se solicite eso o deba implementarse ese criterio, entonces la Constitución o la ley efectúa entonces algunos contratos o algunas entidades públicas. En este caso, pues son entidades estatales. Pero fíjese que es una excepción que hace el constituyente o el legislador por una razón de fondo, no por la respuesta que dan siempre los procesalistas, porque la ley lo dijo o porque la constitución lo dijo. No, 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 eso tiene una razón. Por algo el constituyente lo incluye y por algo el legislador lo puede incluir, como el caso de las ES, en el caso del régimen exceptuado para las empresas sociales del Estado. Bueno, y además, más allá de adoptar ese estatuto único de contratación, quiero decirles que no podría adoptarse de manera legislativa. O sea, eso no se puede adoptar mediante una ley. ¿Por qué? Porque si ustedes van a las funciones del Congreso de la República, y en especial las que se encuentran pues en el artículo 150, en especial el numeral 23, inciso final, dice que el Congreso de la República adoptará un estatuto general de contratación. General, no único. Y como es un estatuto general, por eso es que el contrato estatal es uno, pero lo diferencia son los regímenes aplicables. O será de régimen general o será de régimen exceptuado. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es una reforma constitucional, o sea, cambiar y decir que ya el Congreso no adoptaría un régimen general, sino un régimen único de contratación. Ojo, cuando la ley habla de estatuto, nosotros, y la Constitución habla de estatuto también, no estamos hablando de ley estatutaria. Por lo tanto, la ley 80, para que lo tengan claro también, la ley 80 no es una ley estatutaria, es una ley ordinaria. Es simplemente una denominación que se le llamó como estatuto, pero no quiere decir de que sea ley estatutaria. Bueno, migrar al SECOP 2 es muy importante, efectivamente es muy importante migrar al SECOP 2. La pregunta es, ¿todavía existen entidades con SECOP 1? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué no todas están aplicando el SECOP 2, que sería una herramienta transaccional más transparente que el SECOP 1? Por temas de tecnología, por temas de voluntad de política pública. ¿Por qué? Cuando se habla de una plataforma transaccional, debe tener una fortaleza y una solidez tecnológica que pueda gestionar todas las entidades públicas que se encuentran. Piensen ustedes, todos los organismos a nivel nacional,
los ministerios, departamentos administrativos, organismos adscritos vinculados, las entidades descentralizadas del orden nacional, todo lo que ustedes vieron dentro de su estructura del Estado en su administrativo general. Pero además de eso, todos los departamentos. Y los departamentos también tienen entidades descentralizadas. Piensen ustedes la industria de licores del Valle del Cauca, la industria de licores, que es una AIC. O piensen ustedes la Lotería del Valle. Y si vamos bajando todos los distritos que aparecen a nivel nacional, y si seguimos bajando todos los municipios, que son más de 1.100. Entonces la pregunta es, ¿la plataforma SECOP2 está en capacidad para alojar la utilización de todas estas entidades a nivel nacional? No, la plataforma hoy por hoy colapsaría, colapsaría. Y esa es la razón por la cual el SECOP2 viene desde el 2015, digamos, ampliando su margen de acción de manera gradual. ¿Por qué? Porque si lo hubiéramos implementado en el año 2015, hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. ¿Por qué? No tenemos la capacidad para alojar a todas las entidades públicas a nivel nacional. Entonces, han habido, digamos que unas 3, 4 circulares desde el año 2015. Las primeras que se implementaron fueron todos los bueno, primero los organismos a nivel nacional, después todos los departamentos pertenecientes a Colombia y posteriormente todas las capitales de departamento. Y ahorita, no, entonces los municipios de primera, segunda y tercera categoría hasta cuarta categoría. Y así, digamos, ha sido paulatinamente que se han ido incorporando la obligación de utilización de la herramienta del SECOP2 para las entidades. Incluso la última fue de octubre del año pasado, donde en algunos ellos sacan unos listados en unos anexos. Ojo, sale la circular y sale un anexo. Entonces dice, las entidades pertenecientes al anexo 1 están obligadas entonces para aplicar el SECOP2, eso dice Colombia Coeficiente. Entonces en el anexo 1 encontraba uno, por ejemplo, los municipios de segunda categoría. En el anexo 2, los municipios de tercera categoría. Y incluso hubo unas que todavía empezaron a regir en junio del año pasado. Dice, serán obligatorias todas las entidades que se encuentran del anexo 1 al anexo 5 de la presente circular para que adopten entonces el SECOP2. Entonces, realmente la última circular que sacó Colombia con Previsciente fue en este gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno de Colombia Potencia de la Vida, fue del año octubre, noviembre del año 2023. A partir de allí, pues no se han sacado nuevas circulares, pero digamos que en una gran medida yo pensaría que de todas las entidades a nivel nacional, más o menos están ya como el 60-70%, faltaría como un 40% o 30% de las personas entonces que se acojan para aplicar el SECOP2. Entonces, migrar al SECOP2 es muy importante, sí, lo estamos haciendo, sí, de manera paulatina, sí. ¿De qué depende eso? También de la voluntad política. Porque en la medida entonces en que se invierta, ustedes saben que las plataformas tecnológicas no son baratas, son muy costosas, en la medida entonces en que se invierta en estas plataformas, pues asimismo entonces podremos migrar de manera absoluta al SECOP2 y que no existan entonces entidades que apliquen SECOP 1, que es de publicidad. Es complicado, sí, porque pues la voluntad política puede llegar a ser impopular y es decir, vamos a bajar subsidios de las personas que pagan los impuestos, que contribuyen para que se subsidien determinados grupos marginales, como los indígenas, los palenqueros, los negros, los LGTB, no sé, entonces el adulto mayor, entonces le vamos a sacar plata de allí, ¿sabe qué? Porque necesitamos entonces implementar una herramienta. Eso no lo va a entender la gente. ¿Cómo así? No, 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 eso no nos interesa. Pero vea, es que esto sirve para dar mayor transparencia y que de pronto no se aplique corrupción dentro de... No, no, eso no, no, nosotros no nos vayan a quitar nuestros subsidios. Entonces, fíjense que también es una cuestión de voluntad política. La tercera recomendación, incorporar el concepto de conflicto de intereses y estructurar métodos para su prevención y manejo. Eso, en términos sencillos, son buenas prácticas contractuales. Entonces, es importante implementarlos, claro que sí, claro que sí.
todos sabemos y todos escuchamos todos los días en los noticieros los escándalos que hay de corrupción y generalmente siempre es en torno al tema de la contratación pública. Mejorar los tiempos de la decisión judicial de los conflictos asociados a los sistemas de compras públicas, muy importante. Y esa ha sido la razón por la cual se han implementado mucho los mecanismos mal llamados alternativos de solución de conflictos. ¿Por qué digo yo mal llamados? Porque para mí los mecanismos de resolución de la controversia no debe ser alternativo, sino un mecanismo principal. Lo alternativo, lo accesorio debería ser el proceso judicial. Para mí debe de resolverse entre las partes los conflictos y precaverlos, precaverlos. Y en la medida que se puedan precaver esos conflictos, se convierte en un método accesorio alternativo, sino principal. ¿Por qué? Porque evité la controversia de fondo, evité ir yo a un proceso judicial donde me voy a, por eso la OCDE, la OCDE dice, tienen que mejorar los tiempos de decisión judicial. ¿Por qué? Porque los conflictos asociados a los contratos estatales son conflictos, primero, muy dificultosos, de gran calado jurídico, de enorme implicación económica y por lo tanto también son muy dificultosos. El estudio, o sea, no son de estudios sencillos como puede ser un tema laboral donde dice, vea, yo me jubilé en este año, tengo derecho a mi pensión y allá simplemente le hacen un algoritmo y yo lo puede sacar fácilmente la inteligencia artificial un fallo. Así de sencillo, así de sencillo. Por eso, ustedes como futuros abogados que se vayan a dedicar al tema de la contratación, a la responsabilidad extracontractual, tienen tantas variables que la inteligencia artificial creo que no es tan sencillo que entre a resolver un caso de estos. Entonces vamos a tener una gran ventaja frente a otros profesionales del derecho que se dedicarán a otras áreas. Claro. El tema tributario, ¿no? Pues eso se lo hace fácilmente porque es un tema de una ciencia exacta que es la tributaria. Vea, usted pertenece a eso, usted tiene que pagar tanto. Hasta luego. ¿Será que yo necesitaré a futuro un tributarista para que me haga eso? Yo sé, yo como que lo pongo en duda. Y en el tema laboral, venga, ¿y quién me hace una liquidación? Venga, usted cuándo entró, usted cuándo salió, usted cuánto devengaba, y eso se lo hace fácilmente la IA. Pero estos temas de gran complejidad, donde usted tiene que analizar testimonios, tiene que analizar documentos, donde tiene que analizar cuál es la interpretación que se da, porque no, ustedes, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado, ustedes no van a encontrar un código de responsabilidad. ¿A qué tengo que ir? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia sobre ese punto? ¿La jurisprudencia cambió o no cambió? ¿Cuál es la posición que ha tenido entonces en las sentencias de unificación? Fíjese que son situaciones o temas que yo creo que van un poquito más allá de una resolución de una simple inteligencia artificial. Entonces, la complejidad no es lo mismo un proceso laboral que este proceso, que estos procesos contractuales, las complejidades aquí son mucho más complejas, mucho más complicadas. Entonces, un proceso de contratación te puede demorar 8 o 10 años en primera instancia. Y la segunda instancia en el Consejo de Estado, en la sección tercera, también estaba alrededor de 10 años. Han mejorado mucho el tema de los tiempos, sobre todo con una reforma que se hizo al CEPACA, que fue la ley 2080 del año 2020, 2022, 2020, 2020 creo que fue, donde se mejoraron los tiempos. ¿Por qué? Porque se hizo un reparto de competencias. Entonces se bajó muchos procesos que eran de competencia del Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado llegaba a lo divino y lo humano. ¿Por qué lo divino y lo humano? Porque la diferencia, recuerden ustedes el primer día de clase que tenemos nosotros frente a las altas cortes es que el Consejo de Estado es un tribunal de apelaciones. ¿Qué significa eso? Que allá llega todo. En cambio, la Corte Suprema de Justicia es un tribunal de casación. Eso indica entonces que deben de presentarse una técnica judicial, ¿no es cierto? Una técnica para poder presentar ese tipo de recursos extraordinarios que entran a un estudio previo y si ellos lo declaran, inadmiten una casación, esa inadmisión realmente es un rechazo. Yo no sé por qué la llaman inadmisión, porque uno pensaría, no, pues que la inadmisión es que yo lo puedo subsanar. No, que a usted le inadmiten un recurso de casación ante la Corte Suprema, de una vez, quedó de una vez suelto. Hasta luego. Ya usted no tiene posibilidad de decir, venga, yo subsano eso y presento. No, de una vez ya se sabe. Por eso, las personas que se dedican a la casación, simplemente por el hecho de que se la admitan, cobran millones, cobran millones. Entonces hay casacionistas que cobran 200, 300 millones de pesos por una casación.
Entonces, pero entonces la gente dice, no, pues yo no tengo cómo pagar eso, o eso es mucha plata, de pronto tienen cómo pagarlo, pero prefieren ahorrársela. Entonces buscan a cualquier persona, pero cualquier persona, ahí le inadmite, ahí le inadmite. Entonces, es complicado. ¿Y mejorar la decisión? Sí. ¿Cómo se ha tratado de mejorarla? Entonces, por eso inicialmente hablaba de los mecanismos alternativos. Dentro de esos mecanismos se encuentran los procedimientos arbitrales. Entonces, ¿por qué el procedimiento arbitral aquí es importante en Colombia? Pues porque falla en 6 meses y eso es lo que determina la ley 63, que se podrá prorrogar a 6 meses más, o sea que un proceso arbitral te lo estaban fallando a más tardar en un año. ¿Cuál es el problema para mí eso del trámite arbitral? Que como los hacen fallar en términos tan cortos, yo pensaría que los árbitros realmente no tienen el reposo suficiente para estudiar un caso de tanta complejidad como es el de los contratos estatales y terminan, por regla general, condenando siempre al Estado. Y lo otro, que es una justicia, es excesivamente costosa. Hoy un trámite arbitral puede estar alrededor con el tema del nuevo salario mínimo, pensaría yo, en unos 8.000 millones. Es mucha plata. Entonces, cada árbitro hay que pagarle alrededor o un poquito más de 2.000 millones, son tres. Resulta que el secretario se gana la mitad del árbitro y el centro de conciliación se gana la mitad del árbitro. Y entonces yo cuando empiezo a sumar 2 más 2 más 2, 6, más 7, más 1, 7, más el del centro 8 y otros gastos adicionales, eso puede estar por encima de los 8.000 millones fácilmente, por una razón muy sencilla, porque los conflictos en torno a los contratos estatales no son económicos. O sea, ustedes no van a encontrar conflictos de contratos estatales de 150 millones de pesos. Aquí son de 10.000, 20.000, 30.000, de 1 billón, de 2 billones. Entonces, siempre esas tarifas van a estar en el tope máximo. Organizar un sistema de profesionalización del comprador público se ha tratado de implementar bastante con lo que les decía inicialmente, que son los sistemas de compras públicas. Bueno, yo creo que dejamos en estas recomendaciones de la OCDE. Nicolás, estás conectado, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, Nicolás, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Yo revisé el derecho de petición. El derecho de petición está muy completo, hay que decirlo. Las preguntas son las adecuadas. A partir de las respuestas que nos den, yo creo que podría de pronto presentarse un segundo derecho de petición, sobre todo en cuanto a la Secretaría de Movilidad y el convenio, la ejecución del mismo, cómo se están presentando la ubicación, y si esta ubicación de estas fotomultas han sido correctas o no han sido correctas, han cumplido los requerimientos normativos o no los han cumplido. Revisar nuevamente uno a uno los puntos del artículo 16 de la 1437, pues que pues obviamente fue sustituido por el artículo 1 de la 1755, que es una ley estatutaria. Entonces, ¿cuál es el contenido de las peticiones? La designación de las partes de la autoridad está clarísimo. Las normas, los nombres y apellidos de las partes también, eso está. Pero fíjese que yo echo de menos el punto 3 y el 4. El objeto de la petición, para todos los alumnos y alumnas, y Nicolás, el objeto de la petición y las razones en las que se fundamenta su petición. Entonces, el punto 3 y el punto 4, a ver si lo podemos complementar, y lo que necesito que hagan en el resto del tiempo es entonces que terminen de complementarlo. No sé si lo quieren firmar todos en combo o delegan a algunos compañeros o todos o parte, no sé, pero la idea es que hoy, con las observaciones que acabo de hacer, Nicolás, lo dejemos radicado. O sea, Listo. hoy ya lo tienen que mandar y ustedes ya saben que eso lo pueden mandar pues por medios electrónicos, y la idea es que en el resto que queda de tiempo, lo hagan y lo dejen radicado entonces el día de hoy. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, entonces les agradezco y los dejo entonces con Nicolás. Muchas gracias a todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias.